Era una mañana radiante en Roma. La Basílica de San Pedro, repleta de fieles de diversos países, resonaba con cantos gregorianos mientras el Papa León XIV se preparaba para celebrar la Santa Misa. La liturgia avanzaba con la solemnidad propia de la tradición católica. Incienso que subía como oración, himnos antiguos, silencios reverentes, pero nadie imaginaba que aquella celebración marcaría para siempre la conciencia de los presentes. Después de la homilía, el Papa hizo algo inusual. Se apartó del texto preparado, miró fijamente a los fieles y dijo con voz grave: «Hay muchos entre nosotros que están recibiendo la Eucaristía en estado de pecado mortal, y sin saberlo, están condenándose a sí mismos». El silencio fue total. No era un escándalo mediático, sino una alerta nacida del corazón del sucesor de Pedro, del vicario de Cristo. Y continuó: «El alma que se acerca a la Sagrada Comunión, sin confesión, sin arrepentimiento, sin conversión, comete sacrilegio. Y el sacrilegio contra la Eucaristía es una de las ofensas más graves contra el cielo». Estas palabras, aunque fuertes, no eran nuevas. San Pablo lo había dicho claramente: «Quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación». Primera de Corintios 11:29. Y el Catecismo enseña lo mismo. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de comulgar. Primero 3:8-5. El Papa explicaba que muchas personas comulgan por costumbre, por presión social, sin preguntarse si realmente están en gracia. Pero la Eucaristía no es tradición, es presencia viva. Su voz no era de acusación, sino de compasión. Y anunció, revelaría 9 pecados que muchos ignoran, pero que convierten la comunión en un acto de profanación. Y con humildad comenzamos a recorrer ese camino. El primer pecado que el Papa León XIV denunció con firmeza fue la omisión prolongada del sacramento de la confesión, especialmente por parte de quienes siguen recibiendo la Sagrada Comunión como si nada ocurriera. «¿Cuántos de ustedes?», dijo con el rostro compungido, «llevan meses, incluso años, sin acercarse al confesionario, y aún así se presentan al altar con aparente devoción?» Muchos católicos han reemplazado la confesión por un simple acto de remordimiento interior. Se dicen: «Dios sabe que me arrepiento, no he hecho nada tan grave», pero olvidan que Cristo instituyó el sacramento del perdón, entregando a los apóstoles el poder de absolver pecados. «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados». Juan 20:22-23. El Catecismo de la Iglesia es tajante: quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a la comunión. 1385. El Papa explicaba que el alma, cuando se aleja demasiado tiempo del perdón sacramental, comienza a endurecerse. Lo que antes parecía pecado se vuelve costumbre. Lo que antes dolía, ahora se racionaliza. Así el alma pierde sensibilidad espiritual y el enemigo gana terreno. San Alfonso María de Ligorio advertía: «Quien deja la confesión, deja la salvación, porque sin ese encuentro de humildad y arrepentimiento, la gracia no penetra y el pecado no se sana». Comulgar sin confesión, estando en pecado grave, es cometer sacrilegio, es tratar el cuerpo de Cristo con desprecio, como si fuera pan cualquiera. Y eso, lejos de traer bendición, puede atraer condenación al alma, como enseña San Pablo en 1 de Corintios 11:27-29. Por eso, el Papa concluyó con una súplica: «Antes de acercarte al altar, arrodíllate en el confesionario. Antes de recibir el pan de los ángeles, vacía tu alma de todo pecado. Ahí empieza la verdadera comunión».
El segundo pecado, fuertemente señalado por el Papa León III, es la envidia oculta y el rencor no confesado. Dos males silenciosos que, cuando no se enfrentan con sinceridad, corrompen lentamente el alma del cristiano. ¿Cómo podéis acercaros a recibir al Cordero de Dios?, dijo el Papa con gravedad, si vuestro corazón aún se alegra con la caída de otro. Si despreciáis en secreto el éxito del hermano o conserváis heridas que os negáis a perdonar. La envidia, enseñaba el Papa, no es solo un deseo de tener lo que el otro posee, sino un mal interior más profundo. La tristeza por el bien ajeno. Es una negación de la caridad. Y, según el catecismo, nace cuando nos resistimos a ver al prójimo bendecido, cuando su felicidad nos molesta o nos hace sentir menos. Por otro lado, el rencor endurece el alma, encierra el corazón en un ciclo de dolor y orgullo. Y Cristo fue claro: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Mateo 6:15. El Papa recordó a los fieles que recibir la Eucaristía es un acto de unidad con Dios, con el prójimo y con la Iglesia. Si en tu interior hay resentimiento, crítica constante, desprecio o rechazo hacia tu hermano, tu corazón no está preparado para la comunión, porque no hay comunión sin reconciliación. San Juan Crisóstomo decía: no puedes honrar el cuerpo de Cristo en el altar si lo desprecias en el pobre, en el pecador o en tu enemigo. El Papa exhortó a hacer un examen de conciencia real, sin máscaras. ¿A quién no has perdonado? ¿A quién sigues juzgando en secreto? ¿Por quién sientes celos o rabia cuando lo ves prosperar? Esos sentimientos no pueden convivir con el amor eucarístico. Deben confesarse y deben combatirse, porque la Sagrada Comunión no es un derecho automático, sino una gracia que exige pureza y humildad. El tercer pecado señalado por el Papa León III, con dolorosa claridad, es la práctica de la sexualidad fuera del matrimonio sacramental. Muchos fieles mantienen relaciones íntimas con sus parejas, conviven sin haberse casado ante Dios, o incluso viven en adulterio, y aún así se acercan al altar a comulgar, sin haber confesado esa situación. El Papa alzó la voz: el cuerpo de Cristo no puede ser recibido en un cuerpo que vive en desorden moral. No pueden invocar la pureza del cielo mientras rechazan el orden divino en la tierra. La Iglesia enseña con firmeza que el acto sexual es un don sagrado, reservado para el matrimonio válido y abierto a la vida. Las relaciones sexuales fuera de este vínculo, ya sea en noviazgo, en unión libre o incluso dentro de un matrimonio solo civil, constituyen pecado grave, como enseña el Catecismo en el párrafo 2353. Muchos se escudan en frases como «nos amamos, eso basta» o «no necesitamos un papel». Pero el matrimonio no es un papel, es un sacramento, una alianza sellada por Dios que transforma el amor humano en camino de santificación. Sin él, la relación carece de gracia sacramental y, por tanto, no está en comunión con el plan divino. San Pablo fue directo en 1 Corintios 6:18. Huyan de la fornicación. El que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El Papa no condenó, sino que invitó a la conversión. Dijo: Dios no quiere humillarte, quiere sanarte. Quiere transformar tu afecto en amor eterno. Pero no puede hacerlo si tú vives en contradicción con su voluntad. Recibir la Eucaristía mientras se vive en pecado sexual habitual, sin propósito de enmienda ni confesión sincera, es hacer sacrilegio, es hacer del altar un lugar de engaño espiritual. Quien desee recibir a Jesús debe primero ordenar su vida afectiva, porque no hay verdadera unión con Cristo sin obediencia a su mandamiento sobre el amor humano.
El cuarto pecado, quizá el más trágico espiritualmente, es recibir la Eucaristía sin creer verdaderamente en la presencia real de Jesucristo en el sacramento. El Papa León XIV lamentó que muchos fieles católicos se acerquen al altar sin fe viva, como si la hostia consagrada fuera apenas un símbolo o un rito cultural. Muchos comulgan cada domingo, dijo el Papa, pero su corazón no adora. Reciben el pan, pero no se postran ante él. Han perdido el sentido del misterio. Se acercan sin reconocer al Rey. La Iglesia ha enseñado desde el principio que en la Eucaristía está Jesucristo realmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El Catecismo lo afirma con contundencia. La presencia de Cristo en la Eucaristía es real, verdadera y substancial. No es símbolo, no es metáfora, es el mismo Jesús que nació de María, que murió en la cruz y que resucitó glorioso, el mismo que volverá en gloria. Ya está en el altar, escondido bajo las apariencias del pan y del vino. El Papa recordó cómo en muchas parroquias se ve gente mascando chicle, hablando, entrando tarde o saliendo antes de la bendición final. Señales claras de que ya no se cree, de que la fe en la Eucaristía ha sido reemplazada por la costumbre. San Tomás de Aquino decía, lo que no vemos, lo creemos. Lo que parece pan, adoramos, porque allí está el Dios eterno. Recibir la comunión sin fe en la presencia real es una falta contra el primer mandamiento. Es una irreverencia grave. Es como dijo San Pablo, comer y beber sin discernir el cuerpo del Señor. 1 Corintios 11:29. El Papa exhortó, pide a la Virgen María que te dé ojos de fe, que te enseñe a mirar la hostia como ella miraba a su hijo, porque solo quien cree de verdad, recibe de verdad. No basta con estar presente en la misa, es necesario adorar, creer y recibir con temor santo. Quien comulga sin fe, recibe pan. Quien comulga con fe, recibe fuego. El quinto pecado señalado por el Papa León XIV, con profunda preocupación pastoral, es la permanencia voluntaria en vicios graves, sin arrepentimiento ni confesión, especialmente entre quienes comulgan habitualmente sin reconocer su necesidad de conversión. Muchos, dijo el Papa, luchan contra la pornografía, el abuso del alcohol, el uso de sustancias, pero han dejado de considerar eso como pecado grave. Se han resignado, han normalizado el veneno. El Santo Padre aclaró que no hablaba para condenar, sino para despertar, y recordó que la pornografía no es una debilidad privada, sino una grave ofensa contra la pureza del corazón y la dignidad del cuerpo. El Catecismo lo afirma sin ambigüedad. La pornografía atenta gravemente contra la castidad porque desnaturaliza el acto conyugal y degrada a los que están involucrados. Parágrafo 2305. Lo mismo vale para el uso de drogas o el consumo abusivo del alcohol que desfiguran la imagen de Dios en el ser humano, entorpecen la razón y destruyen la voluntad. Son formas de esclavitud que impiden que la gracia actúe. San Pablo dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Cómo entonces recibir el cuerpo de Cristo mientras el propio cuerpo está sometido a adicciones no combatidas ni confesadas? El Papa fue claro, comulgar en ese estado, sin lucha ni arrepentimiento, es un sacrilegio, porque se acerca uno a Cristo no para cambiar, sino para encubrir, no como un mendigo de misericordia, sino como alguien que se justifica a sí mismo. Dijo con ternura, pero con firmeza, Dios puede liberarte, pero no lo hará si escondes tus cadenas. Entrégalas en la confesión. La Eucaristía es medicina, no anestesia para quienes niegan su enfermedad. No basta con sentir culpa. Hay que dar el paso,
Hay que confesar, cortar, pedir ayuda espiritual y comenzar una vida nueva. Solo un corazón libre puede ser morada del Santísimo. El sexto pecado advertido por el Papa León XIV con tono grave y compasivo es la blasfemia y la irreverencia hacia las cosas sagradas, especialmente cuando no son reconocidas como pecado. Y aún así, quienes las cometen se acercan a recibir la Sagrada Comunión. No se puede comulgar con los labios que ayer profanaron el nombre de Dios, dijo el Papa. No se puede tocar el cuerpo de Cristo con la misma lengua que insultó lo santo o se burló de la fe. La blasfemia no consiste únicamente en maldecir o levantar la voz contra Dios. También puede expresarse de forma sutil, en bromas sacrílegas, memes ofensivos, comentarios irónicos sobre la Iglesia, los sacramentos o los santos. Según el Catecismo, parágrafo 2148, la blasfemia es una palabra o pensamiento injurioso contra Dios y constituye pecado grave cuando se hace con plena conciencia. Hoy en día, la burla de lo sagrado se ha vuelto culturalmente aceptada. Se ridiculizan imágenes religiosas, se trivializa el nombre de Jesús, se ironiza sobre el clero y se hace de la fe objeto de chiste. Lo trágico es que muchos de quienes hacen esto luego se acercan al altar como si nada hubiese ocurrido. El Papa denunció esa incoherencia. El que no respeta lo sagrado no puede abrazar al santo. La comunión exige reverencia. La irreverencia, cuando es deliberada, excluye del banquete eucarístico. Santa Teresa de Jesús advertía: donde no hay humildad y respeto, no entra el Espíritu de Dios. La lengua que ofende, que se burla o desprecia el misterio, necesita primero pasar por el fuego purificador de la confesión. El Papa exhortó: examinad vuestras palabras, vuestros gestos, vuestras publicaciones. ¿Honran a Dios o lo ofenden? ¿Invitan a la fe o siembran burla? Comulgar después de haber profanado lo santo sin pedir perdón es como besar a Cristo en la mejilla con traición en el corazón. La lengua que comulga debe ser la misma que ora, que bendice, que confiesa el nombre sobre todo nombre. El séptimo pecado advertido por el Papa León XIV es la omisión consciente del deber de ayudar a la Iglesia y a los pobres, ya sea por tacañería, indiferencia o comodidad espiritual. Muchos católicos, incluso los que comulgan con frecuencia, descuidan el diezmo, ignoran a los necesitados y no practican la caridad. ¿Cómo podéis recibir el cuerpo de Cristo si os cerráis al cuerpo sufriente de vuestro hermano? ¿Cómo extender las manos al altar si no las abrís primero el pobre? El Papa no hablaba de una cuota económica obligatoria, sino de una disposición del corazón. La alma que comulga verdaderamente se hace generosa porque ha sido tocada por el amor real. Desde el Antiguo Testamento, el diezmo era signo de fidelidad, de reconocimiento de que todo pertenece a Dios. Hoy sigue siendo una expresión concreta de compromiso con la Iglesia, que necesita medios materiales para evangelizar, formar, asistir y celebrar. El Catecismo enseña que las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos al prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Y también, dar limosna es un testimonio de caridad fraternal. El Papa denunció que muchos católicos viven en abundancia, pero no dan nada. Se gastan fortunas en placeres y viajes y vanidades, pero cuando el cestillo pasa en la misa, ofrecen centavos, si es que ofrecen algo. Y añadió con severidad: la Eucaristía es don total. Quien recibe a Cristo pero no entrega nada, no ha comprendido lo que ha recibido.
y puede estar comulgando sin frutos o incluso en pecado, si cierra su corazón al prójimo con plena conciencia. San Juan Crisóstomo decía: si no ves a Cristo en el mendigo en la puerta de tu casa, tampoco lo verás en el altar. Antes de acercarte a comulgar, examina tu generosidad, porque no hay verdadera comunión sin caridad concreta. El octavo pecado, señalado con dolor por el Papa León XIV, es el pecado de la lengua y del corazón. Odio, chismes, murmuraciones y calumnias contra el prójimo. Es uno de los más comunes, pero también uno de los más ignorados por quienes se acercan al altar. ¿Cómo podéis recibir al príncipe de la paz?, preguntó el Papa, si sembráis discordia con vuestras palabras. ¿Cómo podéis tocar al Dios del amor si abrigáis odio, envidia o juicio contra vuestros hermanos? Muchas veces se piensa que chismear es algo ligero. Se dice: solo comenté. Es verdad lo que dije. No lo hice con mala intención. Pero incluso cuando lo que se dice es cierto, si daña la reputación de otro innecesariamente, constituye pecado grave. Y si se trata de una mentira o de una exageración con intención de perjudicar, es una verdadera calumnia. El Catecismo, en el parágrafo 2477, enseña que el respeto a la reputación y al honor de las personas prohíbe toda actitud o palabra que cause daño injustamente. Y añade que la maledicencia y la calumnia son faltas contra la justicia y la caridad. El Papa fue contundente. La lengua puede ser espada, puede bendecir o puede destruir. Y quien destruye al hermano con su lengua, destruye también la propia alma. San Alfonso María de Ligorio decía: quien calumnia, comete asesinato de reputación. Y ese asesinato clama al cielo. Aún más grave es acercarse a comulgar con el corazón lleno de resentimiento, de desprecio o de frialdad hacia alguien. Jesús nos pidió: si vas a presentar tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte. Mateo 23:24. El Papa exhortó con firmeza: antes de comulgar, limpia tu corazón. Cierra la boca al juicio y ábrela solo para bendecir. Y de perdón si has herido. No vengas a besar a Cristo si llevas la traición de Judas en los labios. El silencio que edifica vale más que la palabra que destruye, porque la comunión con Cristo exige comunión con el prójimo. Como cierre de su advertencia pastoral, el Papa León XIV no mencionó un 10º pecado específico, sino que resumió todo en una sola pregunta esencial. ¿Te estás preparando de verdad para recibir a Jesús? No se refería solo a un acto externo, sino a una actitud interior de humildad, reverencia, limpieza del alma y deseo sincero de unión con Dios. Muchos de ustedes comulgan cada domingo, pero lo hacen por costumbre, por rutina o para no sentirse fuera de lugar. ¿Dónde está la preparación? ¿Dónde está el temblor santo ante el Dios vivo? El Papa recordó que el Catecismo, en el parágrafo 1385, enseña que quien es consciente de pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a la comunión.
No hacerlo es cometer sacrilegio. No hacerlo es comulgar para condenación, como lo advirtió San Pablo en 1 Corintios 11, 27 al 29. Pero no se trata solo de evitar el pecado. Se trata de recibir la Eucaristía con amor profundo, con fe viva y con el corazón dispuesto a cambiar. Muchos asisten a misa, pero no escuchan. Comulgan, pero no se convierten. Participan, pero no adoran. El Papa exclamó, el altar no es un escenario, es el Calvario. Y la hostia no es un símbolo, es del mismo Cristo. Tened cuidado con recibirlo con frialdad o indiferencia. Pidió a todos los fieles que hagan un examen de conciencia antes de cada comunión. Que se pregunten, ¿estoy en gracia? ¿He confesado mis faltas? ¿Comulgo por fe o por costumbre? ¿Amo a aquel a quien voy a recibir? La Virgen María, modelo perfecto de preparación eucarística, nos muestra el camino. Silencio, pureza, obediencia, humildad. Ella nos enseña a abrir el alma y a dejar que Cristo viva en nosotros. Comulgar, dijo el Papa, es decir con el cuerpo, Señor, ya no vivo yo, eres tú quien vive en mí.